Bien, ya estamos grabando. Vamos a iniciar. Antes de iniciar los temas de hoy, ya nomás comentarles, ya se dan cuenta que han de haber recibido el reporte de dos tareas, de dos tareas de programación que hicieron, el de listas multidimensionales y el de ciclos. Hoy más tarde o mañana recibirán otra más que creo que va a ser también de listas. A muchos de ustedes les he hecho algunos comentarios en Classroom. Si tienen dudas de qué quiere decir el comentario o algo que quieran que revise de lo que hicieron en función a la calificación que tuvieron, pues me lo hacen saber por el chat y ya lo reviso lo que ustedes me comenten, ¿de acuerdo? Bueno, el miércoles seguimos hablando de eso, el miércoles también seguimos hablando del proyecto. Hoy, que nomás es una hora, pues se lo dedicaremos al nuevo tema exclusivamente. Déjenme presentar. Oiga, profe, una duda. Sí, dime. Vi que en Classroom ya está la tarea de las calculadoras. A los que había dicho que no les había puesto comentarios a la vez de esa tarea, entonces nada más se la volvemos a subir así tal cual. No, qué bueno que me recuerdas de eso, quienes me han escrito de que no hay comentarios, mañana me voy a dedicar a eso, voy a contestarles a todos los que me han dicho que no les dicen comentarios, es más, significa que mañana me voy a poner a revisar todos esos programas y entonces más bien a cada uno de ustedes que me hagan la pregunta les dejaré algún comentario, pero lo pienso hacer mañana en la mañana, ¿sí? Ah, ok. Pero entonces esos comentarios ¿se los están dejando en Classroom o se los mandan por correo? Me los han enviado por diferentes medios. Algunos me los han dejado en Classroom, otros me los han enviado por el chat, otros por correo. Yo reviso todo y les contesto por el medio que me hayan preguntado. Ah, muy bien. Está bien, profe. Gracias. Bueno, ahora sí voy a presentar la pantalla. Bien. El tema de hoy es visualización de datos en Python. Esta presentación que les voy pasando, bueno, no toda, porque lo que son los programas, mejor los voy a ir tecleando. Va a aparecer en Classroom, todavía no está, pero yo creo que ya también mañana aparece en Classroom. La mayor parte de la presentación es programas que voy a ir tecleando, pero bueno, para que tengan referencia visual de esos programas, ya también están aquí en este PDF que próximamente va a aparecer en Classroom. Entonces, vamos a ver métodos muy sencillos para visualizar datos en Python. Matplotlib, que es una de las bibliotecas que les sugerí que instalaran en su computadora, pues es la favorita de los programadores de Python para la generación de gráficos a partir de cualquier tipo de datos, datos en listas o datos en arreglos de los llamados arrays, se pueden graficar de una forma relativamente sencilla. Matplotlib tiene que ver con NumPy, están asociados, entonces por eso Matplotlib reconoce los datos de NumPy, pero también reconoce cualquier otro tipo de datos de Python. Esta es una captura de pantalla de la página oficial de Matplotlib. Es una herramienta muy poderosa, hace muchas cosas, hay que dedicarle mucho tiempo para también aprender todas sus funcionalidades, pero aquí vamos a empezar con lo básico. Lo básico es, tengo una ecuación, la quiero graficar, tengo unos datos, los quiero graficar. ¿Sí? Vamos a crear nuestra primera gráfica con 3 puntos. Si yo tengo el punto 1, 2, 2, 4 y 3, 6, el primer número corresponde al eje X, el segundo al eje Y, y quiero graficar eje X contra eje Y, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vamos a ver que lo primero que tengo que hacer es
pues acomodar esa información, la información del eje X en una lista y luego la información del eje Y en otra lista. A las listas yo les voy a dar el nombre que yo quiera y Matplotlib, que tiene muchos módulos, vamos a elegir el módulo que te permite graficar de una forma muy sencilla. No es el único, pero posiblemente sea el más simple de usar, que es PyLab. Por cierto, aquí me equivoqué al escribir, porque aquí debería de ir un PyLab. Bueno, dentro de Matplotlib está PyLab. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer ahorita cuando escribamos los datos, pues le voy a decir tan sencillo: grafícalos y muéstrame la gráfica. ¿Sí? Una cosa es decir, grafícalos. Python lo hace, pero no te lo muestra en la pantalla. Le tienes aparte que decir con el show, muéstramelo, ¿sí? Bien, como vamos a usar un paquete externo al Python básico, pues necesitamos importar el módulo PyLab y las funciones que voy a utilizar. Entonces, la primera línea va a ser from PyLab import plot show, ¿sí? Bueno, lo que sigue ya es lo que voy a escribir, pero mejor me voy a Spider. Entonces, la función plot va a crear el gráfico y la función show va a desplegar el gráfico. Entonces, el primer renglón tiene que ser from PyLab import plot o show. Esas líneas podrían ir más abajo en el programa, pero pues siempre import. Aquí me hizo falta completarle, pero siempre es mejor hacerlo desde el principio y olvidarte de eso. Entonces les decía, un par de cadenas un par de listas, perdón, entre corchetes 1, 2, 3, que son los ejes, los datos del eje X, y entre corchetes también 2, 4, 6, 2, 4, 6, que son los datos del eje Y, y tan fácil como decirle plot X, Y. Recuerden que para nosotros es como obvio que primero escribo la X y luego escribo la Y. Para Python, pues no sabe que estamos acostumbrados a usar X o que estamos acostumbrados a usar Y. Python automáticamente el primer identificador que escribas, aunque se llame A, B, C, D o como se tenga que llamar, lo grafica con el eje X y el segundo lo grafica en el eje Y. Y que no lo muestre. Fíjense, un detalle. Estoy en Spider y en Spider tiene muchas cosas ya que hace sin que se lo pidamos. Si corro este programa sin escribir show, me lo voy a imprimir y dirán, entonces, ¿para qué el show? Intenten ustedes hacer este programa en el idle de Python, que es la versión más básica de los DLE. Ahí no te va a hacer el gráfico. Necesitas escribir el show. Entonces, a ver, ¿qué me está pasando con Spider? Entonces, acostúmbrense mejor a escribir el show, aunque su editor lo ignore o lo haga sin que lo escribas, pues es mejor acostumbrarte a hacerlo alguna vez y posiblemente yo lo haga. Si ahorita no me responde mi Spider, no, ya respondió. Si lo hago en el idle, si no estoy acostumbrado a escribir show, pues en el idle no me va a desplegar la gráfica. ¿Sí? Entonces me despliega una gráfica simple con los ejes elegidos por Python o por PyLab más bien, y sin ningún etiqueta, sin ningún nombre de eje X y Y, sin ningún nombre de la gráfica. Quizás un detalle extra que rápidamente podemos adaptar: si después de decirle que me grafique X y Y, le digo que utilice un símbolo para ubicar los puntos, tengo que escribir marker, un marcador, ¿sí? ¿Qué puedo utilizar como marcador?
algunas letras, por ejemplo, la O, la X, el símbolo asterisco, el símbolo más. Fíjense, si yo pongo que el marcador sea la O minúscula y lo mando a imprimir F5, pues ya me ubica los 3 puntos con un círculo. Puedo utilizar el símbolo más y me ubica los puntos con el símbolo más. Puedo también la X, utilizar la X y ahora me los ubica con una X, y puedo también utilizar el símbolo de paréntesis, ¿sí? Entonces, no cualquier letra, por ejemplo, si yo quiero que los puntos sean una letra A, creo que ahí no me lo va a hacer. Me marca un error y no reconoce A como marca, ¿sí? Reconoce de los que de los más comunes, más aquí lo voy a escribir, se puede usar la X, la O minúscula, el símbolo más, el símbolo asterisco, ¿sí? Y ahora sí, lo reconoce y lo imprime. ¿Qué más puedo hacer? Posiblemente yo no quiero, bueno, quiero que me lo muestre en pantalla, pero quiero algo más, que me lo guarde en un archivo, que esa gráfica me la guarde en mi disco duro, ¿sí? Voy a importar una nueva función que se llama save fig, salvar figura. Entonces, si yo escribo save fig y entre paréntesis, entre comillas, porque va a ser una cadena, le doy un nombre a mi figura, porque se llame mi gráfica, y le doy una extensión. Te puedes salvar tus gráficas en 3 diferentes extensiones, en formato PNG, que es el que voy a utilizar, y aquí voy a poner un recordatorio. Se puede guardar como .png, que es lo que estoy haciendo, como .pdf, que también es bastante útil, o como .svg, que es otro formato para imágenes, ¿sí? Cualquiera de los 3 puede utilizarlo. Yo utilicé el PNG. Vuelvo a correr mi programa. Me lo imprimió porque estaba el show, pero dejen ver si voy a ocultar el Spider y el Safari. Aquí está. Fíjense este archivo que tengo en mi escritorio, mi gráfica.png. Entonces ya me la guarda como un archivo independiente. ¿En qué directorio? En el mismo donde estés guardando tu programa, ¿sí? Bueno, pues eso es lo más cómodo, lo básico, tener una serie de datos y graficarlos. Bueno, le puedo poner nombre a los ejes y nombre a la gráfica y utilizar leyendas. Claro que sí puedo, pero lo voy a explicar con otro ejemplo. Voy a hacer otro ejemplo un poquito más complejo. Conseguí ayer, por cierto, busqué esos datos para utilizar unos datos reales, el promedio mensual de la temperatura máxima en Guadalajara, ¿sí? Es decir, voy a escribir esos datos en una lista que se llama GDL por Guadalajara, temperaturas máximas. Y esos datos son los siguientes. En enero, el promedio de las temperaturas máximas durante varios años ha sido de 23.6, en febrero 25.9, en marzo 28.9, en abril 31.3, en mayo, que es el mes en que estamos ahorita, el promedio es 32.4, en junio baja 30
26.1, en julio baja 26.7, en julio, en agosto 26.6, en septiembre 25.5, en octubre también es 25.5, en octubre, en noviembre es 24.5 y en diciembre es 23.5. Aquí están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 datos de las temperaturas máximas. También tengo la de las mínimas, pero eso lo utilizaremos en otro ejemplo. Puedo decirle que me grafique, bueno, que lo que le acabo de dar son los meses y que van en el rango del mes 1 al mes 12, pero recuerden que la función rango ignora el último, el 12, entonces tengo que escribir 13 para que tome en cuenta el 12 y entonces me permita imprimir un eje X 1, 2, 3, 4 hasta el 12 y así poder rápidamente identificar un número con el mes. Entonces le voy a decir plot, imprime los meses contra la temperatura máxima en Guadalajara. Los meses están, no están en una lista. El programa lo va a tomar del 1 al 12 en un rango que he especificado. Las temperaturas sí están en una lista. Y bueno, ya de una vez que me marque, que me indique cada punto, voy a utilizar el símbolo más como símbolo, ¿sí? Y por último, muéstrame la figura en la pantalla. F5, y ahí está la gráfica. Ahí está la gráfica, el 1, bueno, ya no aparece el 1, eso después yo lo tendré que modificar, pero el 2 corresponde a febrero, el 6 corresponde a junio, el 10 corresponde a octubre, y acá están las temperaturas de un poco menos de 24 hasta un poco más de 32. Pero fíjense cómo también para uno de los ejes podemos utilizar un rango de valores. Yo sé que estoy del 1 al 20 graficando algo, en este caso son meses, podrían ser años, podrían haber sido las temperaturas de los últimos 10 años, entonces va del rango del 2010 al 2020, entonces hubiera escrito del 2010 al 2023 para que incluyera el 2022, algo así, ¿sí? Entonces puedo utilizar rangos. Puedo tener diferentes gráficas, diferentes líneas, perdón, en una misma gráfica. Sí, también lo puedo hacer. Por ejemplo, sí, como les había dicho, tengo también los datos de la temperatura promedio mínima en Guadalajara. Voy a copiar y pegar, y en vez de tener también temperatura máxima, tengo temperatura mínima. Dejen teclearlos. Las temperaturas mínimas en enero es 9.2, en febrero 10, en marzo 11, en abril 11.8, en mayo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, sí, 15.3. 15.3, en junio 17.9, en julio 15.9, en julio 15.9, en agosto 14.9, en septiembre 14.5, en octubre 13.3, en noviembre 11.1 y en diciembre 9.9. ¿Sí? Entonces tengo dos series de datos que corresponden a los mismos meses, entonces sigo conservando el rango de 1 a 13. Bueno, la única diferencia que tengo que hacer es que tengo que escribir, estoy haciendo las dos gráficas, es decir, meses, coma, GDL temperatura máxima, coma, tengo que volver a escribir meses para la segunda gráfica, coma, y ahora GDL temp
mínima, ¿sí? Y le dejo lo de la marca con sumas. Quiero, aparte, como va a haber dos líneas, bueno, pero antes de hacer eso, si quieren, lo imprimo. Ahí están. En azul las temperaturas máximas y en naranja las temperaturas mínimas. Pero aquí sí conviene para el usuario pues que sepa cuál es la línea azul y cuál es la línea naranja. Sí, bueno, aquí no hay confusión, pero siempre es importante utilizar leyendas en las figuras. Si voy a utilizar, mira, aquí sale sobrando utilizar el savefig porque no la estoy salvando. Pero si voy a utilizar leyendas, tengo que incluir en importar leyenda, es decir, que me permita escribir leyendas. Entonces le voy a escribir legend en inglés, entre paréntesis, y como son varias leyendas y no solamente una, entre corchetes, porque es una lista. La primera gráfica, que es meses contra temperatura máxima, va a tener la leyenda máximas. Y la segunda gráfica, que es meses contra temperatura mínima, va a tener la leyenda mínimas. ¿Sí? Y es todo lo que le tengo que escribir. Bueno, nomás si aquí debo tener cuidado, el show lo tengo que mandar para abajo. Fíjense qué pasa si dejo el renglón 8 show arriba. F5 no me imprime nada. ¿Sí? Necesito quitar el show del renglón 11 y pasarlo posiblemente al renglón 12. F5 y ahora sí. Ahí está, máximas en azul, mínimas en naranja. Aquí quizás sea medio latoso en un solo renglón porque es meses, coma, GDL temperaturas máximas, meses, coma, GDL temperatura mínima. Si tuvieras 5 líneas que graficar, 5 curvas, en un solo renglón se extendería mucho ese renglón. Puedo hacerlo en 2 renglones si tengo 2 líneas, en 3 renglones si tengo 3 líneas, sí, y quizás sea más cómoda. Fíjense, voy a copiar plot meses GDL temperatura máxima, voy a borrarlo de temperatura mínima, le voy a dejar lo del marcador, lo voy a copiar, pegar meses y nada más voy a cambiar de máximas por mínima y si quieren dejo marcadores diferentes para que lo vean. Una O y que le ponga su leyenda. Entonces F5 y ahí está. El resultado es el mismo, ¿sí? Pero quizás para el programador sea más cómodo distribuir sus dos gráficas en 2 renglones que en uno solo. ¿Qué me haría falta a esta gráfica? Pues ponerles etiquetas a los ejes. Entonces, aquí en import le puedo seguir añadiendo. Voy a importar también la posibilidad de escribirle un nombre al eje X. Voy a escribir X label, etiqueta para el eje X, y Y label, etiqueta para el eje Y. Entonces, y un título. Voy a escribir en inglés título. Entonces, aquí abajo, antes, junto con las leyendas, puedo escribir título en inglés y entre paréntesis una cadena con el nombre que quiero para la gráfica. Quiero que la gráfica se llame promedio de temperaturas máximas y mínimas mensuales para Guadalajara. ¿Sí? Luego quiero que el eje X label, es entre paréntesis, se llame mes, y el eje Y label, entre paréntesis, una cadena que diga temperatura. Le dejo la leyenda de máximas y mínimas y lo mando a imprimir. Y entonces ya ven la misma gráfica, pero con un título, con un nombre para el eje X, con un nombre para el eje Y. Muy, muy fácil que está haciendo hacer estas
gráficas. Bien, puedo jugar con los valores mínimos de los ejes, sí lo puedo jugar. Fíjense, para que sea más fácil de observar, voy a quitar, bueno, voy a dejar lo de las leyendas, voy a quitar lo de las temperaturas mínimas, me voy a quedar nomás con una serie de datos, con la de las temperaturas máximas, y me voy a quedar con lo de las temperaturas máximas nada más. Voy a añadir otra función que importar, y esta es la función que se llama ejes, en inglés AXIS, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Le voy a decir que me forme una tupla que se llama Z. Puedo imprimir Z si quiero, si no, no, ahorita lo vemos. Pero Z, después de la palabra ejes, esa tupla va a contener cuáles son los valores máximos y mínimos en los ejes X y Y. Por ejemplo, quiero que el valor mínimo en el eje X sea 0. Que el valor máximo en el eje X sea 12, que son 12 meses. Que el valor mínimo en el eje Y sea 10. Voy a escribir los 4, pero podemos nomás escribir 1 o 2, el que te interesara, o ponerle números a los 4. Y el valor máximo en el eje Y sean 50 grados. ¿Sí? Y ahorita voy a poner un print Z para que veas que se forma. Y después del print Z, el show. Aquí está el show. Fíjense, ¿qué sucede? F5. Para empezar, el eje Y va de la temperatura 10 grados hasta la 50. ¿Sí? Cubre los datos de mi gráfica. Si no los cubriera, mi gráfica se vería a medias. Pero yo puedo jugar con lo amplio que quiera mi eje Y. Por ejemplo, yo lo quiero de 0 a 500, que no tendría mucho caso, pero si lo quiero, ahí está, de 0 a 500. Las temperaturas se ven como una línea prácticamente horizontal en la parte de abajo. Bien, lo voy a dejar de 0 a 50. Luego el eje Y, pues lo hago de 0 a 12 porque son 12 meses, pero si por algo lo quiero de 0 a 24, pues nada me lo impide. F5, ahí está de 0 a 24, estoy dejando espacio en blanco quizás para otro año. Tú puedes manipular los valores mínimos y máximos de tus ejes a tu gusto, ¿de acuerdo? Voy a quitar el show para que no me grafique, pero le estoy dejando este print Z. ¿Qué sucede? F5. Bueno, Spider sí no le hace falta el show y sí me va a graficar los datos. El idle no lo haría. Bueno, pero al quitar el show, aquí está la tupla que formé, la tupla de los números 0, 12, 10 y 50, que son los ejes mínimos, máximos y mínimos. A veces tú quisieras esos datos para algunos cálculos, los puedes extraer, ¿sí? Si escribo show, creo que entonces no me va a imprimir la tupla. No, sí, en todos modos me la imprime. Donde no me la imprimió fue cuando utilicé el idle, pero con Spider parece que no hay tanto problema. ¿Qué más? ¿Preguntas hasta ahorita? Si quisiéramos poner en el eje de las X los meses por nombre de mes y no por número, ¿sí se puede? Sí se puede, pero eso lo platicamos después. Ahorita con lo básico que podemos hacer con PitLab, se lo dejamos en números, pero después sí vamos a poder hacer algo al respecto, ¿de acuerdo? Ok, profe, sí. Miren, PitLab es uno de las muchas partes de PlotLab, del módulo principal que se llama Matplotlib, ¿sí? PitLab es un módulo, pero hay otro módulo que se llama, y que también es muy utilizado, que se llama Pplot. Por ejemplo, si el primer problema yo lo hubiera hecho con Pplot,
¿cuál hubiera sido la diferencia? Voy a hacer la gráfica más básica, ¿sí? Si yo hubiera importado pplot, lo tengo que hacer de esta forma. matplotlib.pplot. Ya no estoy usando el plab, estoy usando el plot. Escribir matplotlib.pplot en cada renglón sería muy latoso, entonces lo puedo reducir y así la costumbre es a escribir simplemente plt. Y con esta otra función, con esta otra opción, puedo hacer funciones que me grafiquen. Por ejemplo, voy a hacer una función que se llama crear una gráfica. Esta función no recibe datos. Y voy a hacer el primer problema de la clase de hoy. El eje X es una lista con los valores 1, 2, 3. El eje Y es otra lista con los valores 2, 4, 6. 2, 4, 6. Entonces lo único que tengo que decirle es plt, porque así lo reduje, .plot x, y. Lo mismo que hice con plab, lo puedo hacer con pplot. ¿Hay diferencias? Sí hay diferencias, pero para estas cuestiones básicas es prácticamente lo mismo. Y aquí tengo una función. Obviamente la función la tengo que llamar. Si yo digo print, ¿cómo se llama la función? Crear una gráfica, me la va a crear y se acabó. F5, ahí está la gráfica abajo. No le estoy poniendo marcadores, no le estoy poniendo títulos, simplemente les quiero hacer ver que hay otras funciones que hacen el mismo trabajo. El pplot, decidí la mayoría de los ejemplos hacerlos con plab, pero si lo quieren hacer con pplot, puede haber algunas diferencias en nomenclatura, pero es muy parecido. Bien, vamos a otro tipo de problemas que son muy útiles para nosotros en ingeniería. Me regreso al PDF. Fíjense, todo esto que voy a pasar es lo que acabo de teclear, para que lo tengan también en Classroom. ¿Puedo graficar con fórmulas? Claro que sí, puedo graficar con fórmulas. Mira, aquí el ejemplo, tengo 3 ejemplos, quizás no alcanzamos hoy a ver todos, pero el primero es, quiero graficar datos, diferentes datos y utilizar la ley de la gravitación universal. Aquí hice un copiar y pegar de Wikipedia para recordar qué gráfica es. La fuerza ejercida entre dos cuerpos es igual a la constante de la gravitación universal por el producto de las masas de esos dos cuerpos que se atraen entre el cuadrado de la distancia. Es una de las leyes físicas básicas que nos enseñan en la secundaria y en la prepa. G es una constante, 6.67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramo al cuadrado, y quiero programarla en Python, pero sobre todo graficar sus resultados. Vamos a resolver un problema donde tengo dos cuerpos, uno de masa de medio kilo y otro con una masa de 5 kilos. Y quiero calcular la fuerza entre esos dos cuerpos a 19 distancias diferentes, ¿sí? Desde los 100 metros hasta los 1000 metros, pero entre el 100 y el 1000, 19 puntos diferentes. Si te das cuenta, pues vamos de 50 en 50, 100, 150, 200, 250, y cuando lleguemos al 1000 ya tenemos 19 diferentes datos. Obviamente, lo que no quiero a la hora de programar es teclear esas 19 distancias, pero pues ustedes ya saben cómo lo vamos a poder hacer, que es con un ciclo for, ¿sí? Bueno, aquí está el programa, pero de nuevo prefiero comenzar a teclearlo. Entonces, ahora voy a programar una fórmula, no a teclear unos datos. Entonces, este programa se va a llamar relación entre la fuerza gravitacional y la distancia entre dos cuerpos. ¿Qué tengo que importar? Pues tengo que importar el matplotlib pplot. Lo voy a hacer con el pplot y van a ver que es prácticamente lo mismo que si lo hubiera hecho con el
PLAB, que lo voy a salvar como PLT, igual que lo hice en el programa anterior. Y voy a hacer una función. Esta función se llama gráfica F versus R. Versus R, porque me va a graficar varias fuerzas contra varias distancias. Esta función necesita dos datos, las Fs, las fuerzas y las distancias para poderlas graficar. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjense, los siguientes 2, 4, 5 renglones siempre hay que escribirlos en cualquier gráfica. PLT plot. ¿Qué voy a graficar? Voy a graficar X contra Y. ¿Sí? Y cada punto un marcador. Aquí lo voy a hacer con el signo más. Ese es lo primero. Grafícame X contra Y, o como se llaman tus variables, y ponles un marcador a cada punto. PLT XLabel. Fíjense que una de las ventajas de usar el pplot y no el plab es que ya no estoy escribiendo aquí todas las palabras que escribí en los ejemplos anteriores. Eso después lo analizan. ¿Cuál va a ser la etiqueta del eje X? Va a ser distancia. Distancia es la distancia entre los cuerpos en metros. Ahora, PLT.Y, etiqueta para Y. ¿Cuál es la etiqueta de la Y? Pues es la fuerza gravitacional y está en newtons. ¿Cómo se llama la gráfica? PLT.título en inglés. Y se llama la gráfica, le voy a dar el nombre de fuerza gravitacional contra distancia. Y por último, pues que me muestre la gráfica. Fíjense que esto es una función que va a graficar, pero no he llamado la función. Lo voy a hacer después. Antes de llamar a la función, tengo que generar los datos. Tengo que usar la ecuación para generar los datos. Yo ya sé que necesito saber quiero saber la fuerza a los 100 metros, a los 150, a los 200, pero no he generado esos datos. Entonces voy a escribir una segunda función que me genere los datos y se va a llamar precisamente generar datos, bueno, generar F-R. Generar. Básicamente lo que estoy diciendo que este programa, sin recibir datos extras, me va a generar todos los datos que van en el eje X y todos los datos que van en el eje Y. Primero los que van en el eje, la distancia. La distancia R, el problema me decía que quiero 19 datos. Entonces en el rango, desde el 100, que es el primero que quiero, hasta el 1000, que es el último que quiero, pero si lo dejo en 1000, no me va a tomar en cuenta el 1000, necesito 1001 para que me tome en cuenta el 1001. Y como quiero 19 datos, o en otras palabras, quiero que se vaya de 50 en 50, 50. Y me va a generar esa lista de 19 nombres. Después, las fuerzas las voy a calcular con la ecuación, pero las tengo que acomodar en algún lado. Entonces creo una lista vacía que se llama la lista F. Ahí voy a ir metiendo los resultados de las fuerzas obtenidas. En la ecuación que vieron hace un momento, voy a utilizar una constante, pues la escribo de una vez. La constante es 6.67384 por 10 a la menos 11 por 10 elevado doble asterisco a la menos 11. Ahí está la constante. Y necesito otro par de datos. La masa del cuerpo 1, que es de medio kilo, y la masa del cuerpo 2, la voy a llamar M2, que es de 5 kilos. Y ahora sí voy a calcular 19 veces la fuerza gravitacional. Como no lo voy a teclar 19 veces, tengo que usar un ciclo para
mi contador distancias en el rango dado por R para las 19 distancias, 19 veces voy a hacer el siguiente cálculo. La fuerza gravitacional, me voy a la página que les mostré hace un momento donde está la ecuación y le empiezo a copiar. La fuerza gravitacional es la constante G por la masa 1 por la masa 2 y ese producto dividido entre la distancia que llamé dist elevada al cuadrado. Ahí está mi ecuación. Cada resultado la quiero meter en la lista que está en el renglón 14. Entonces, cada resultado con la función append, o sea, cada fuerza, force, se la voy a añadir a la lista que al inicio está vacía, que es la lista F. ¿Sí? Y ahora sí, ya tengo una lista con 19 fuerzas y aquí me está mis 19 distancias. ¿Qué tengo que hacer? Mandar toda esta información aquí arriba a la función que los va a graficar. Entonces, lo único que, fíjense, una función va a mandar datos a otra función. Esto nunca lo habíamos hecho. Siempre el programa principal mandaba datos a una función, pero ahorita vean que sí podemos hacerlo. Una función manda datos a otra función. ¿Cómo se llama la función? Se llama grafica-f- R, así se llama la función, y necesita, fíjense aquí arriba, renglón 5, necesita un dato X y un dato Y. ¿Quién es el dato X? Las distancias R. ¿Quién es el dato X? Digo Y, las fuerzas F mayúscula. Y se acabó, ¿sí? Bueno, se acabó a media, ¿sí? Porque todavía no hay programa principal. Si corro esto, F5, ¿ven? Ya lo hizo, pero no me imprimió nada. ¿Por qué? Porque son dos funciones y no he en un programa principal, que aquí voy a empezar a escribir abajo, programa principal, no he invocado ese par de funciones. Invocarlas es muy fácil, ¿sí? Es print. ¿A quién debo de invocar primero? A generar. Y generar va a invocar a graficar y graficar va a graficar, ¿sí? Entonces, mi programa principal dice generar, ponte a trabajar, generas datos, generar terminó y dice gráfica, ponte a trabajar y gráfica se pone a graficar. Entonces, mi programa principal tiene que llamar a la función generar-f-r. Como toda la información está en las líneas 13, 14, 15, 16 y 17, pues en el programa principal no tengo que enviar ningún dato extra. Pude haberlo hecho por fuera, pero bueno, esto también es posible. Todos los datos están aquí arriba. Y ahora sí, ya hay un programa principal que llama a las funciones. F5. Me equivoqué en el error gráfica. Gráfica-F-R. Gráfica-F. A es versus BS. F-BS-R. Ahora sí. F5 y ahí está la gráfica generada. ¿Sí? Se llama fuerza gravitacional contra distancia, el eje Y es distancia en metros, el eje X es fuerza gravitacional en newtons. Ahí están 19 puntos y las distancias van desde 100 hasta 1000. Pueden contar que son 19 puntos. Y pues los números de fuerza, pues es lo que haya resuelto el renglón 20, ¿sí? Son los resultados que van desde punto veintitantos a 1.75 por 10 a la menos 14. Recuerden que esa fuerza de atracción es una fuerza muy, muy pequeña para cuerpos de poca masa. Pero bueno, ahí está resuelto.
¿Qué es lo que nos hace falta? Que ya no tenemos tiempo el día de hoy. Con ecuaciones puedo poner diferentes líneas, si se puede, pero ya lo probaremos con otro ejemplo que será vamos a probar la ecuación de los gases ideales y también vamos a probar la ecuación de también una de física de la trayectoria parabólica de un cuerpo. Vamos más o menos a la mitad del tema, pero pues ahorita ya faltan 10 minutos para que termine la clase, ya no terminamos, ya no alcanzo a abarcar otro ejemplo. ¿Preguntas? Por favor, revisen, bueno, todavía no está en Classroom, pero este PDF va a aparecer más tarde en Classroom y vayan revisando todas esas formas de dar órdenes a Python para que nos haga gráficas, ¿sí? Ahí no hay más que tener ejemplos siempre a la mano por si se me olvida cómo llamar a un eje, cómo darle el nombre a una gráfica, cómo elegir los valores en mi eje X, mi eje Y. No es tanto de memorizar, es de tener un buen ejemplo, un ejemplo completo siempre cerca de mí y recurrir a ese ejemplo cuando yo quiero hacer mis propias gráficas. Bueno, pero seguimos platicando de esto el próximo miércoles. Si no hay preguntas, voy a detener la grabación.